Bueno, ok, entonces vamos a asociar las dos ecuaciones. Esta ecuación, que es la de la capacitancia, carga entre voltaje, y esta la de energía, un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Vamos a asociar esas dos ecuaciones para obtener otras dos. De esta que está aquí, voy a sustituir el valor de la capacitancia en este de aquí. O sea, en lugar de poner capacitancia, voy a poner Q sobre B. Y vamos a obtener una segunda expresión de energía. Entonces aquí está, energía en medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado, aquí está, y la capacitancia Q sobre B. Entonces Q sobre B la sustituyo aquí, en lugar de C voy a poner Q sobre B. Ya está aquí, Q sobre B, y entonces B cuadrada entre B, ¿sí? Se me va a ir una B, la B inferior, y me va a quedar una sola B en la parte superior. Entonces va a quedar Q por B sobre 2. Q por B sobre 2, esa es la energía en joules. Es una segunda expresión para poder determinar la energía. Ok, ahora de esta misma, de esa que está aquí, sustituí a la capacitancia. Ahora voy a sustituir a la segunda, al voltaje. Ahora voy a despejar el voltaje. Este pasa para acá y la capacitancia pasa aquí en la parte inferior. Ahora voy a sustituir carga sobre capacitancia en la subsecuente ecuación, en esta misma. Entonces, en lugar de poner voltaje, voy a poner carga entre capacitancia. Entonces, aquí está un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Es carga sobre capacitancia y esto va a estar al cuadrado. Entonces va a ser Q cuadrada entre C cuadrada. ¿Ok? Y aquí esta C es la que se me va a cancelar con el cuadrado de aquí. Y solamente me va a quedar una C en el denominador. Entonces me va a quedar Q cuadrada entre 2 veces C. Y esta es la tercera forma que tenemos para poder encontrar la energía almacenada en un capacitor. Entonces, en resumen, la energía que podemos acumular en un capacitor es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. Y eso va a ser igual a Q por B sobre 2. Y eso va a ser igual a C por Q cuadrada sobre 2. Podemos utilizar cualquiera de esas tres expresiones matemáticas para determinar la energía almacenada en un capacitor. Aquí vamos a ver de acuerdo a la permitividad del medio. La carga eléctrica que se acumula entre las placas planas y paralelas, ¿sí? Aumenta en comparación al aire. Entonces, el capacitor va a depender de tres factores fundamentales. Un capacitor de placas planas y paralelas, tanto la energía como su unidad de valor de capacitancia, depende de tres factores. Una de ellas es la permitividad del medio, epsilon m, o simplemente epsilon. También se le conoce como permitividad absoluta. Y es el producto de epsilon 0 por epsilon r. Depende del área que existe entre las placas y depende de la distancia de separación entre las mismas placas. Pues vamos a ver la parte del capacitor. Aquí tengo yo mi capacitor. Entonces, este capacitor tiene un área, ¿sí? Ya sea cuadrada, ya sea circular o la forma que tenga. Y el área que está sobrepuesta con respecto de esta placa y la otra es en donde se me va a establecer el campo eléctrico. Y esa es la que va a tener el efecto de capacitancia de este elemento capacitivo. Entonces, depende del área, depende de la distancia de separación entre estas dos placas y depende del medio en donde se encuentren estas dos placas. Son los tres factores que determinan tanto la energía como el valor de la capacitancia de un capacitor de placas planas y paralelas. ¿Ok? Entonces, entre estas dos placas, esas flechitas verdes, se establece un campo eléctrico y en el mismo campo eléctrico pues se establecen las líneas de igual potencial eléctrico. Entonces, ese campo eléctrico tiende a conservarse. ¿Y cómo hacemos más intenso ese campo eléctrico? Pues poniendo un dieléctrico o un material aislante entre las dos placas planas y paralelas. Ese aislante va a provocar que este campo eléctrico se vuelva más intenso y como consecuencia
la carga eléctrica acumulada entre las placas puede aumentar o aumenta. Y con ello aumentamos el valor de la capacitancia. Entonces, en general, la capacitancia, ¿sí?, se define como la carga por unidad de diferencia de potencial. Sus unidades son los farads, pero un farad es una unidad muy grande de capacitancia. Normalmente no vamos a ver un capacitor de farads. Los vamos a ver del orden de las millonésimas de farads, de microfarads, y quizás los más grandes del orden de los milifarads. De aquí tenemos que C es la capacitancia, Q es la carga acumulada entre las dos placas y B es la diferencia de potencial entre ambas placas. Sus unidades son los faradios y en el caso de la energía almacenada en un capacitor es un medio de la capacitancia por el voltaje al cuadrado y eso nos da los joules. Entonces vamos a ver a partir de la ley de Gauss que nosotros vimos en el caso de un plano infinito cargado. El campo eléctrico se define como la densidad superficial de carga entre 2 veces epsilon 0. Ese es para el caso de un plano infinito, pero aquí vamos a tener nosotros dos placas planas. Vamos a tener la placa plana superior, vamos a tener esta placa plana, la cual va a obedecer a esa misma ley de campo eléctrico, y vamos a tener esta otra placa. Entonces vamos a tener ahí una suma, ¿sí?, de dos campos eléctricos, producidos cada una de ellas por esas placas independientes. Entonces, el campo eléctrico sigma entre 2 epsilon 0. Entonces hacemos la sumatoria, ¿sí?, 2 veces de esto, del campo eléctrico, como son placas planas y paralelas, y el área que está interactuando entre ellas es exactamente la misma, entonces podemos sumarlo literalmente, de forma algebraica. Entonces el campo eléctrico va a ser sigma entre 2 epsilon 0 más sigma entre 2 epsilon 0 cuando el medio entre las placas es aire, ¿sí? Si fuera otro medio, pues sería únicamente la permitividad absoluta o epsilon 0 por epsilon r. Entonces, al hacer esta suma, me va a dar que es sigma sobre epsilon 0. Esta es la ecuación que modela el campo eléctrico en un capacitor de placas planas y paralelas. Pero sigma es igual a la carga neta acumulada en la placa eléctrica dentro de la superficie gaussiana por unidad de área. Lo sustituyo sigma aquí, me va a quedar carga neta por unidad de área. Carga neta por unidad de área por epsilon 0. ¿Sale? Hasta ahí estamos. De aquí vamos a despejar a la carga neta, me queda el campo eléctrico, área epsilon 0, aquí está. Y de la definición de capacitancia, sabemos que la capacitancia es carga por unidad de diferencia de potencial. Sustituyo esta carga, que es EA epsilon 0 aquí. Entonces me queda el campo eléctrico por el área, por la permitividad del medio. Eso en faradios. Ahora vamos a ver la diferencia de potencial a partir del concepto de gradiente de potencial. Entonces, ese campo eléctrico que se establece entre esas dos placas o que depende de la distancia de separación de mi carga generadora a donde estemos midiendo el potencial eléctrico es diferencia de potencial, ¿sí?, por la unidad de distancia radial que se encuentre a partir de la carga generadora. Y de aquí despejamos a B. Entonces me queda E por D. Y esta B la voy a sustituir aquí. Entonces me queda E por A por epsilon 0 por E por D. Se me cancela el campo eléctrico, se me cancela el campo eléctrico. Y me va a quedar el área por epsilon 0 entre D. En donde D es la distancia de separación entre ambas placas. También lo van a encontrar como R. Y de aquí sale la definición del capacitor de placas planas y paralelas. Entonces, el capacitor de placas planas y paralelas, cuando el medio es aire, sería epsilon 0. Cuando es otro medio, vamos a tener epsilon m o epsilon solamente, que es la permitividad absoluta o la permitividad del medio, por el área entre la distancia radial de separación entre ambas placas. Sus unidades van a ser los farads.
¿Ok? Entonces, este que es aquí se le conoce como el campo eléctrico de ruptura. Todos los materiales tienen un punto en el cual tienen un límite de rigidez dieléctrica, en el cual si el voltaje es lo suficientemente grande, el aislante se vuelve conductor. Entonces sale un arco eléctrico de una placa hacia la otra en forma de un rayo de luz o de un arco eléctrico, y en ese punto se le conoce como que se rompe el campo eléctrico. Entonces, es el campo eléctrico de ruptura, el potencial o la diferencia de potencial máximo que soporta un aislante antes de volverse conductor de electricidad.